Bienvenidas queridas amigas y amigos a Emigrantes Hoy por bienvenidosvenezolanos.com. Hoy vamos a hablar de un personaje sumamente interesante, una de las figuras más lujosas de Venezuela en el siglo XX, el doctor Aristides Galvani, quien fuera canciller de la República durante el primer gobierno del presidente Rafael Caldera. ¿Y por qué vamos a hablar de Galvani? Vamos a hablar de Galvani por este libro. Este libro se llama Aristides Galvani frente al comunismo y fue escrito por este caballero Eduardo Martínez. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Eduardo es un ingeniero venezolano, un dirigente social cristiano de larga data. Fue incluso secretario de la Dirección Nacional de COPEI, trabajó muchísimo en el área de formación política del partido COPEI, tuvo una relación bastante cercana con el doctor Aristides Galvani, que fue una especie de gran artífice de la formación demócrata cristiana, no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica. Bueno, tú conociste a Aristides Galvani muy bien, háblanos de él. Aristides Galvani es un personaje único en América Latina, en Venezuela, en América Latina, pero ojo, es único pero no es el único. Hay otros que no hemos descubierto, porque nadie ha escrito sobre ellos y hay que rescatarlos. Gente que hizo mucho por la democracia en América Latina, porque sus conciudadanos vivieran mejor, tuvieran educación y estuvieran en un sistema democrático. Pero en el caso de Galvani es único porque es el hombre que sin dinero, sin disparar un solo tiro, sin armas, sin ejército, venció al imperio soviético en América Latina y en América Central y en el Caribe en el momento de mayor expansión del régimen soviético, del imperio soviético en el mundo. Pero en el caso de Centroamérica, detrás de él estaba el respaldo del presidente Luis Herrera Campos. Por supuesto, pero él orquestó todo aquello y él andaba como un apóstol por América Latina, enseñando democracia, ayudando a los partidos democráticos, a los dirigentes. Pero ese era un trabajo que él había empezado antes, en los años 60, cuando en el año 62 fundó el Instituto de Formación Demócrata Cristiano, que operaba en Caracas, donde lo más granado de una dirigencia juvenil de formación cristiana, católica, llegaba a Venezuela para entrenarse en los secretos de la política, en el liderazgo. Personas como presidentes de México, presidentes de Colombia, de Ecuador, de Chile, de El Salvador, de Guatemala, de Panamá, recibieron formación política en Venezuela, de la mano, bajo la dirección de Aristides Galvani. Fíjate tú que en los años 80, junto a un amigo común, Ángel Rivas, yo escribí un libro sobre la democracia en Centroamérica. Entonces tuve que visitar, y con Ángel, todos los países centroamericanos. Y pude constatar directamente el gran respeto y reconocimiento que le tenían los líderes centroamericanos de las distintas tendencias, incluso los sandinistas, incluso la gente del Frente Farabundo Martí, el respeto que le tenían a Aristides Galvani. Eso era así. Aristides Galvani veía a los que él se oponía políticamente no como enemigos, como adversarios, incluyendo a los comunistas. Eso que estaban en la guerrilla, que fomentaban la desestabilización de gobiernos y que estaban naciendo unas democracias, o que se estaba gestando que nacieran esas democracias. Porque no hay que olvidar que en Centroamérica hubo un momento en que todos los gobiernos, a excepción de Costa Rica, eran de una derecha militarista, eran dictaduras. Y del otro lado había unos ejércitos guerrilleros terribles. Tú que conociste eso, ¿cuál era el modelo formativo del doctor Aristides Galvani? El modelo formativo de Aristides Galvani era bien particular. Era un hombre de profundas convicciones cristianas, católicas, de una fe inmensa. Y tú puedes incluso fue presidente del movimiento familiar cristiano. Más que presidente, fue el fundador del movimiento familiar cristiano, junto con su esposa, con Adelita Abo de Galvani. Sí, señor. El doctor Galvani, en la época que yo lo conozco, él nos daba cursos en el IFEDEC, y tú puedes decir, bueno, él da cursos de social cristianismo. No, él se reservaba la enseñanza del marxismo. Él decía que uno tenía que buscar en las fuentes del marxismo
el conocimiento para poderlo enfrentar. Y yo recuerdo que nosotros estudiábamos con un libro, entre otros, que me acuerdo del autor, que era el mismo que utilizaban los dirigentes comunistas, del Partido Comunista en toda América Latina y en todo el mundo, de un filósofo marxista ruso que se llamaba Konstantinov era uno y Kusinov era otro. Okay. Kusinev era el otro. Sí. Kusinev era el otro, que era lo más difundido. Pues. Sí. Los comunistas estudiaban por en los manual. cursos de formación por ese manual. Ese era el mismo libro por el cual estudiábamos nosotros, porque había que aprender del comunismo y encontrar las incoherencias del comunismo. Y él enseñaba marxismo. Él en esos cursos no enseñaba a hacer las políticas cristianas, del humanismo cristiano, de las encíclicas papales, que también las abordaba. Claro. Su empeño era que aprendiéramos marxismo. Y cambiar la oposición. Para los marxistas la oposición era una oposición de clase, de odio de clase. Para el cristiano, para el cristiano el secreto es el amor del prójimo. Es decir, la motivación social por vía del amor y no del odio. Y también una cosa particular de Calvani. Calvani creía en un sistema económico, un sistema político, democrático, en el cual esa guerrilla tenía que incorporarse políticamente con medios democráticos a luchar por la obtención del poder, por ser diputado, por hacer propuestas, ser senador, etc. Y era lo que él logró en Centroamérica. No planteaba exterminarlo, sino incorporarlo. Incorporarlo a un sistema, a un proceso. Con él quedó aislada Cuba, claro, y quedó aislada Nicaragua, que en esa primera versión del sandinismo en Nicaragua y la de ahora, que lo único que ha hecho es protegerse a sí mismo, no influir en otros países, pues no ha tenido esa capacidad, no tuvo esa capacidad. Y en Centroamérica, pero no solo eso, porque tú dices, bueno, es que hablamos español y los países hispanoamericanos. Claro. Es que también él influyó muchísimo en la democratización de unas islas que tenían las independencias recientes, que son las islas inglesas, francesas y holandesas. Sí. Y también Aruba, Curazao, Jamaica, Bonaire, todo eso, sí. La Guyana, sí. Surinam. Exactamente. Y también Brasil, donde hay una serie de políticos de origen católico, social cristiano. Él ayudó a formarse y él los impulsó. ¿Y cómo fue la relación de él con la teología de la liberación? Fray Beto y esa gente. Él mantenía, para entender a Calvani hay que darse cuenta el origen de Calvani. Él siempre se encontró entre dos aguas muy poderosas, entre dos corrientes muy poderosas, siempre. Y él no se plegó a ninguno. Eso fortalecía su posición, que era basado en el cristianismo, en el humanismo cristiano. ¿En qué sentido ocurría eso? En que, por ejemplo, él nace en la isla de Trinidad porque su papá era el cónsul en Puerto España. Sí, señor. Y pequeño regresan a Venezuela. Y después el papá lo trasladan a Ginebra, a una sede consular venezolana, y después lo trasladan a Bruselas. Por lo tanto, Calvani estudia secundaria en Suiza y empieza a estudiar a la universidad en Lovaina. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Una universidad desde el punto de vista católico emblemática. Emblemática. ¿No? Vamos a detenernos un ratito para hacer un pequeño corte y ya regresamos con Eduardo Martínez aquí en Emigrantes Hoy por bienvenidovenezolanos.com. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos de nuevo, queridas amigas y amigos, en Emigrantes Hoy por bienvenidosvenezolanos.com, conversando con Eduardo Martínez, quien acaba de escribir este libro, lo escribió hace unos días, pero lo presentó hace muy poco, Aristides Calvani frente al comunismo. Eduardo nos estaba haciendo como una especie de recorrido existencial del doctor Aristides Calvani, cómo nació, cómo se formó. Sigue, que ibas muy bien. Sigo explicando que él siempre se encontró entre dos fuertes corrientes. Entonces, él nace en esa cultura anglosajona, en la isla de Trinidad. Sí. Lo llevan esos primeros años después a Oriente, donde ella es su familia, en el Oriente venezolano. Es descendiente de una familia corsa italiana. Y después, por trabajo de su papá en el servicio consular,
lo llevan a Ginebra y luego a Bruselas. Entonces él está entre la cultura anglosajona y la cultura hispana. Sí. Después está entre su familia, que es una mezcla de razas y de cultura, con la cultura francesa. Sí. Franco-italiana, digamos. Sí, la parte en Ginebra, y después va a Bélgica. El caso de Bélgica es un país profundamente católico, la mayor parte. Y estando allá, estamos hablando ya de los años 30, él nació en el 18, se encuentra con una gran corriente, con dos grandes corrientes que se están comiendo toda Europa. Por un lado, unos movimientos pronazis, belgas pero pronazis, y por el otro lado, el comunismo. Él es testigo de las luchas callejeras entre ambos grupos, entre los grupos de choque nazi y los grupos de choque comunista. En el año 39, cuando él está en segundo año de Derecho, que aprueba el segundo año de Derecho, su papá encuentra que la guerra es inminente. Venía una guerra en algún momento, y es trasladado a Caracas. Él llega a la Universidad Central, con sus 2 años aprobados en Lovaina, pero la Universidad Central venezolana siempre es más papista que el Papa, no es nada nuevo, ya en esa época lo era, y no le reconocen los estudios. Tiene que comenzar de nuevo. No comienza de nuevo, se entera de que en la Universidad Javeriana de Bogotá aceptan los estudios belgas y le dan la equivalencia. Estudia 1 año, regresa a Caracas, donde en Caracas sí aceptaban en la Universidad Central los estudios de la Universidad Javeriana. Y él es un hombre entre las dos guerras, formado entre las dos guerras, testigo entre la lucha de los comunistas y los nazis, siempre entre dos culturas, entre la propia y el país donde está. Y cuando él llega a Caracas, estudia en la Central, se graduó en la Central, llega a un país que él dejó muy pequeño, profundamente atrasado, 60 y tanto por ciento de analfabetismo, más del 50% Son los años 40 entonces, ¿no? Los años 40, porque él regresa de Europa en el 39, se va 1 año a Bogotá, regresa a Caracas, 40-41. Es el gobierno de Medina Angarita. Medina Angarita, y un país sumamente atrasado, más del 50% de los niños que nacen no conocen el papá, las enfermedades, el 67% de analfabetismo, o sea, era un atraso enorme. Y eso determina de alguna manera a qué se va a dedicar. Él se dedica a la familia, él entiende por la familia que ha tenido que para que un país siga adelante, los muchachos tienen que tener familia como él la ha tenido. Hay que fortalecer la familia. Hay que fortalecer la familia, que hay que acabar con la ignorancia que produce el analfabetismo para que el país se pueda desarrollar. Sí. Y él se dedica a dar clases, a la formación, y se dedica al fomento de la familia, de que la gente tenga familia. Y por eso eso es lo que lo induce a crear el movimiento familiar. El movimiento familiar cristiano. Él se mueve en eso, se funda COPEI en el año 46, él no se inscribe en COPEI, pero él es diputado suplente por Caracas, sí, en las elecciones del 47, que le duró muy poco, con el 48 meses. Sí. 9 meses duró. 8 o 9 meses, en octubre de noviembre del 48. 4 de noviembre del 48. Del 48 tumban al presidente Rómulo Gallego. Y en un país como Venezuela, donde se va más rápido por el hombrillo que por el canal rápido, sí, señor, él toma el hombrillo, se dedica a la docencia universitaria, en donde empieza a formar una camada de dirigentes. En esos 10 largos años, hasta que a raíz del 58, él sale diputado en las planchas por COPEI por el Estado Táchira. Como independiente social cristiano. Independiente social cristiano, el cual él se inscribirá en el año 74.
Sí, él se inscribe, si mal no recuerdo, cuando Copey pierde las elecciones. Es del 73. Y el doctor Caldera le pide que se inscriba en Copey un poco para estimular, para levantarle el ánimo a los copeyanos que venían de perder las elecciones. Él decía que él se había inscrito en Copey, pues ya estaba cansado, que cuando decían el Independiente Calvani la gente se reía con cierta malicia. Sí, señor. Eso, él decía eso. Entonces... Ya él había sido canciller de la República. Ya había sido canciller. La Cancillería, que nadie esperaba que lo nombraran a él, porque él fue abogado laboral. Sí, sí. Porque una de las cosas es que él, estando en Bruselas, se mezcla con el movimiento de la Juventud Católica y de la Juventud Católica Obrera, la Juventud Obrera Católica. Y él se mezcla en esos movimientos, y cuando él empieza a ejercer el derecho en Venezuela, empieza a ejercer el derecho laboral, familiar, sí, pero lo que la gente dedicado no sabe, a lo social. Yo creo recordar una explicación que dio el doctor Carrera porque él lo había nombrado canciller, y era que el doctor Carrera decía que ese era un hombre que conocía muy bien la política internacional, que hablaba idiomas, o sea que Claro. Estaba bien dotado para esa función. Hablaba varios idiomas, Sí. era políglota. Y cuando él lo nombran canciller, todo el mundo pensaba que lo iban a nombrar ministro del Trabajo, Sí. o un ministro de la Familia. Que fue el cargo que le dieron a Adelita de Calvani. A ella no la nombraron ministro de la Familia, Sí, la nombraron en promoción popular. Promoción popular. Para o sea, promoción de la familia, promoción... que no era un ministerio propiamente. Que no era un ministerio. Ahora vamos a hablar un poco en estos 2 minutos que nos quedan, porque el tema de Calvani es interesante y vamos a tener que volverlo a tratar. Vamos a hablar un minuto de cómo terminó la vida de Calvani de una manera trágica, lamentable, cuando fue a ver unas ruinas mayas. Háblanos un poco de eso para que la gente se pueda ubicar en esa condición de gran protagonista centroamericano del doctor Calvani. El doctor Calvani se constituye en la principal amenaza a los intereses soviéticos. En Centroamérica. En Centroamérica y en todo el Caribe. En ese momento cumbre centrado en Centroamérica. Opuesto a los gobiernos dictatoriales, opuesto al liberalismo capitalista depredador, opuesto a los gobiernos dictatoriales de derecha, fascistoides, que había en América Latina en esos años 80. Casi toda América Latina había dictadura. Y él es un riesgo para todo eso. Y además una persona con una presencia propia. No es que él actuaba para una potencia, él actuaba por iniciativa propia, lo que creía correcto. Y en representación de un gobierno democrático, que era el gobierno social cristiano de Luis Herrera Campi. Luis Herrera Campi, pero después que sale de eso, porque él muere en el año 86, enero del año 86, 2 días después que toma posesión Vinicio Cerezo, que es un primer presidente democrático de Guatemala y que además es social cristiano, y formado por Calvani, que había formado el IFEDEC. La vida de Calvani se divide en varias etapas, una de las cuales es el magisterio, se dedicó a enseñar. Después con la Cancillería arranca con un apostolado democrático. Pero él se pone de acuerdo con el presidente Cerezo para ir a conocer unas ruinas mayas. ¿Y qué pasó? No, él no se pone de acuerdo. El presidente Cerezo lo quería mandar en el avión presidencial. Sí, y él se niega. Y él se niega porque él dice que él no tiene ninguna representación de nada. Que él se representa a sí mismo y que se niega a incurrir en el delito de peculado de uso. O sea, se va en un avión y el avión se cae. Hay diversas versiones de la caída del avión. Hay gente que sostiene con mucho énfasis que fue un accidente. Y hay gente de la misma labor de esos que dicen que eso fue tumbado el avión. Un atentado. Bueno, eso queda todavía como una controversia que habrá que despejar en el futuro. Sí. Bueno, muchísimas gracias, querido Gracias Eduardo. por la invitación. No, y gracias a ustedes por acompañarnos en Emigrantes Hoy, por bienvenidosvenezolanos.com, y este libro lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon. Y en el Instituto Interamericano por la Democracia de aquí de Miami.